La Voz Universal TV presenta Semblanzas. Hola, bienvenidos a su programa Semblanzas. Soy Aarón Mariscal y hoy tenemos el gusto de hablar de un personaje muy importante que ya merecía un programa y es nada más y nada menos que Gladys Moreno, la cantante, la gran talentosísima mujer que aportó muchísimo a nuestra región, a nuestro país, gracias a sus habilidades excepcionales y que dejó una huella increíble en nuestra historia. Y para narrar acerca de ella tenemos a la persona correcta, el historiador de la música, el licenciado Jorge Gil Suárez, quien nos va a acompañar hoy y a quien tenemos el gusto de tener aquí. Recuerden seguirnos en Radio La Voz Universal 91.2 FM y canal digital LBU, canal 27 Cotas, canal 21 Solo Noticias y las redes sociales de La Voz Universal TV, en Facebook, Instagram, TikTok y el canal de YouTube. Muy agradecidos con usted, licenciado Jorge Gil Suárez, para poder hablar acerca de Gladys Moreno. Queremos conocer varias facetas de ella porque, por supuesto, usted, como acucioso investigador, ha descubierto varios datos que merece la pena ordenar para que la población pueda conocer más a detalle algunas cosas que a veces no se sabe muy bien, pero que nos ayudarían a comprender el panorama general de cómo era realmente Gladys Moreno y su valor como persona, como mujer, como cantante, todo lo que aportó a nuestro país. Primeramente quisiéramos empezar pidiéndole que nos cuente acerca de, bueno, a grandes rasgos, Gladys Moreno, su vida personal. ¿Qué es lo que nos puede comentar al respecto? Gracias, Aarón, por darme la oportunidad de hablar sobre esta gran mujer, sobre esta extraordinaria cantante nacional que acertadamente siempre se la ha calificado como la gran voz de la historia de Bolivia, la gran voz de la música popular nacional, porque no solamente fueron taquirares y carnavales, también hubieron cuecas, hubo música, huaños, hubo tangos también, porque en La Paz se inventaron tangos también, ¿no? Pero bueno, mire, para partir del comienzo, voy a hablar dando fechas y dando la edad de Gladys en cada momento clave de su vida artística. Gladys Moreno Cuéllar nace en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra el 28 de noviembre de 1933. Fíjese que este dato que voy a dar ahora, porque hay una revelación que me ha hecho Julio Osuna, a quien usted tuvo acá en el programa hablando sobre Mateo Flores. Julio Osuna me da el dato, porque además él hace todos los estudios genealógicos de las familias. Entonces ha encontrado que por la parte materna, Gladys Moreno tuvo dos figuras importantísimas dentro de la música nacional y oriental. Primero, el profesor Nicolás Menacho, ¿no? Y por otro lado, por la parte materna, por otro lado, Maruja Labadens. Nicolás Menacho, el gran compositor cruceño, Maruja Labadens, la gran cantante oriental que deslumbró en La Paz en los años, desde mediados de los años 40 hasta casi fines de los años 50, en que ella se retira de la música, una mujer bellísima, con una voz extraordinaria. Hemos logrado rescatar algunas canciones, porque además ella solo grabó en Méndez, logró grabar 4 discos, ¿no? Y entonces hemos podido rescatar esas canciones para los creadores y sobre todo porque la familia, he tenido la suerte de tener contacto con la familia que vive en Estados Unidos. Ella ya falleció a comienzos de los años 90, pero tiene 2 hijos en Estados Unidos, tiene sobrinos, bueno, en fin, gente que se preocupa de que se conozca a esta mujer
tan extraordinaria que ha sido olvidada. Una gran voz. Gladys Moreno en algún momento dijo, yo tuve una tía que se llamó Maruja Labadens, que fue lo más grande de su época. Y es cierto, bella y con una voz extraordinaria. Eso por el lado de la parte materna. Y por la parte paterna están los Moreno, pues, ¿no? José René Moreno, pariente también, es de la misma familia. Entonces, había nomás de dónde hay sangre de artistas en toda esta gente y principalmente en el caso de Gladys. Bueno, continuando, nació el 33, el año 48, cuando Gladys tenía 15 años, se presenta por primera vez ante el público masivo y lo hace en la radio Electra, que era la única radio que había en Santa Cruz en aquella época, 1948. ¿No? Y se presenta y canta. Era una chica muy jovencita, estaba empezando. Y aquí es donde hay uno de los grandes errores de los cuales se viene repitiendo. Se dice de que ella actúa en la radio Electra del señor Chavo Urioste, que era el que dirigía, pero era Radio del Estado, y después inmediatamente va a grabar a Discos Méndez y realiza sus primeras grabaciones. Todo eso es falso. Ella realiza evidentemente su actuación en Radio Electra en 1948, también el Camba Pechí, de Humberto Vaca Pereira y varios de aquella época que hacían sus comienzos en las artes. Estamos detrás de una información que me pasó. eh, bueno, en algún momento ya algo se dijo, pero el ingeniero Quirós, que muy ligado a este tema de la parte técnica de la radio, Alfredo Quirós, que es uno de los pioneros de Canal 11, que cuando empezó, él tenía una muy buena relación con el señor Chavo Urioste. Y por lo que nos hemos enterado en una charla que tuvo Quirós con Urioste, es que el señor Urioste le dijo, nosotros fuimos los primeros en grabar a Gladys Moreno, pero no en una forma comercial. Lo grabamos en un aparato, un equipo que teníamos, que grabábamos algunos discos solo para la radio, no para la venta, ¿no? Entonces, parece que se lo hacía en un material que no era muy duradero, era un material que se secaba y después se desgranaba. Por eso es que no se llegó a conservar esas grabaciones que se hicieron por ahí, por el 48, cuando Gladys asistía a la radio jovencita, que hubiera sido un documento maravilloso si es que se hubiera podido conservar. Pero fue grabado en acetato y el acetato se seca y se harinea, por lo tanto todo ese material se perdió. Así que eso no se cuenta porque no, además no fue comercial, no salió a la venta. Pero en las diferentes biografías se dice de que inmediatamente después de la actuación en Radio Electra va a grabar a Discos Méndez, lo cual no es cierto porque no existía Discos Méndez. Discos Méndez recién existió a fines del 49 y empezó a funcionar normalmente el 50. El año 1950, las primeras, y de forma muy artesanal, no era una gran empresa, era bastante artesanal, fue la primera empresa discográfica en el país y las primeras grabaciones que aparecieron, que se hicieron en Méndez, fueron los himnos de los departamentos de Bolivia y se le dio cabida a toda esa gran cantidad de artistas que venían desde los años 30, 40, esperando y tener la posibilidad de grabar un disco, ya que el único que podía grabar saliendo a la Argentina era el que tenía plata. Si no tenía plata, era imposible que salga a grabar un disco. Entonces la mayoría de los artistas no habían grabado nunca y Méndez les dio la oportunidad. Entonces,
Imposible, Gladys Moreno recién graba su primer disco el año 1955. ¿Qué pasa en la primera mitad de los 50? Datos que aún faltan confirmar las fechas exactas, pero se sabe que ella entre el 53 y el 54 empieza a cantar en el local de La Pascana, ¿no? Es donde empieza a realizar actuaciones, el padre se enferma, él tiene que ayudar, ella tiene que ayudar a la casa, la señora Amalia Caro la acompaña en el piano y tiene actuaciones que realiza los fines de semana. Gladys Moreno ya estaba de 20 años, 21 años, cuando empieza a actuar en un local público que era La Pascana. Para el 55, ya conocida acá y conocido en el interior, la buena voz que tenía y el éxito que además tenía en La Pascana, entonces es invitada por la señora Lola Sierra de Méndez, la esposa de don Gastón Méndez, uno de los socios de la disquera Méndez, para que grabe un disco. Y fíjese que la primera canción que le da Lola Sierra a, a Gladys es un bolero. Le da un bolero y después le da un vals, una polca y tres taquiraris. En total fueron 6 canciones que grabó en 3 discos de pasta de 74 revoluciones por minuto. Eran los discos para Vitrola. ¿Ya? Eso fue lo primero que grabó Gladys y vuelvo a repetir, estos 3 discos de pasta fueron grabados el año 1955 y reeditados después cuando ya Gladys se hizo famosa, porque Gladys realmente se hace famosa a comienzo de los 60 cuando graba su primer disco en Brasil. Pero antes de llegar a eso, quiero decirle de que conversando con Chacho Candia, el gran compositor Chacho Candia, hijo de la señora Chacho Candia Caro, hijo de la señora Amalia Caro, ¿no? Que fue la profesora de música de Gladys. Fue quien además la acompañaba en sus actuaciones con el piano. Y Chacho dice, yo no la conocía a Gladys como folclorista. Gladys siempre fue bolerista, cantaba boleros, cantaba música romántica, a la cual le agregaba algunos pasillos, le agregaba valse, algún tango, pero nunca la había escuchado yo cantar taquiraris, carnavales, menos chovena, porque la chovena en Santa Cruz todavía en esa época no se cantaba. Fueron recién a fines de los 60 cuando empiezan a grabarse algunas chovenas en Santa Cruz. Antes no, no, la chovena era de allá del campo, la música indígena. Entonces, todavía en la ciudad no pegaba. O sea, no se difundían grabaciones. Pegaba sí porque venía carnaval y habían las comparsas que lo bailaban y todo, pero no habían grabaciones. Entonces, Gladys graba el disco y por primera vez graba una parte de música netamente romántica y otra parte folclórica. Bueno, hasta ahí nomás quedó. Un dato importante que me dio el gran coleccionista de discos, el paceño Guido Velasco, con quien tuve una charla este pasado fin de semana. Me dice, Jorge, Discos Méndez, de cada canción, de cada disco donde había 2 canciones, solamente sacaba 100 ejemplares porque no daba para más. O sea, no, la cantidad de tocadiscos, en ese caso eran las vitrolas, que eran a cuerda, no tenía todo mundo. Eran algunos. Los que tenían plata tenían porque además había que comprar el disco y el disco era caro. Entonces se hacían 100 discos por cada unidad de disco de pasta. Entonces, muchos de esos discos jamás llegaron a Santa Cruz.
Tanto es así que preguntando, he venido preguntando durante mucho tiempo sobre aquel famoso disco esos tres discos que grabó Gladys en La Paz el año 55 y muy poca gente se ha enterado o se había enterado de que esos discos habían salido. Prácticamente se vendieron en el occidente. A Santa Cruz llegaba muy poco. Bueno, entonces sucede que el año 58, un señor de apellido Paz Aldunate, don Germán Paz Aldunate, contrata al trío Los Cambas, que estaba radicado en La Paz, y al cantante Arturo Sobenes para llevarlos a grabar al Brasil ya en el nuevo sistema de microsurco 33 RPM. El sistema en el que trabajaba Discos Méndez era 78, era un tema ya, era un sistema ya pasado de moda, pero era con los discos que se estaban, que todavía se escuchaban en Santa Cruz hasta que llegó el pickup. El pickup era este sistema, esta maquinita donde ya a corriente o a pila y donde ya se podía escuchar los discos LP, los long play con 12 canciones por lado o los SP con de 4 canciones con 45 o 33 revoluciones. Ese era el moderno sistema que ya funcionaba en el mundo desde fines de los años 40 y nosotros recién lo tuvimos a fines de los años 50, cuando ya Méndez decide cambiar el sistema. Bueno, entonces este señor Aldunate dice, bueno, la calidad, el problema de la calidad de los discos Méndez es que está bien, la labor que ellos se realizan es muy importante, pero no tiene buena calidad. Entonces lo contrata a Arturo Sobenes y los Camba y se va a San Pablo, a Brasil, y asiste a la empresa RGE, que es una subsidiaria de la RCA y decide grabar ahí un disco especial dedicado a Bolivia con música nacional. Bueno, van al Brasil, graban, sale, es un disco, se llama eh, Bolivia Canta, algo así, pero es un disco dedicado donde en la tapa se ve un diablo de la Diablada de Oruro. Y según relata el propio cantante, que era Arturo Sobenes, dice, fue extraordinario. Cuando escuchamos una grabación de esa naturaleza en Brasil que se hizo, fue algo realmente increíble porque no tenía punto de comparación con las grabaciones que se hacían en Bolivia, que eran muy deficientes. Entonces, y además contratan ahí mismo en la RGE, contratan a un músico que era de estos músicos estables que tienen orquestas, y era el señor Daniel Salinas. Por eso es que es importante detenernos aquí, porque Daniel Salinas va a tener mucho que ver con Gladys Moreno en su gran éxito. Graban con Daniel Salinas el disco dedicado a Bolivia por Arturo Sobenes y los Cambas. Sale, es un éxito total en Bolivia. Y el mismo señor Paz Aldunate, don Germán Paz Aldunate, escuchando la voz de esta cantante que cantaba en La Pascana, Gladys Moreno, la contrata para grabar un disco en el mismo lugar donde había grabado junto con Arturo Sobenes y los Camba años atrás. Esto fue el año 61. El año 61, donde Gladys Moreno va a... Tenía 28 años ya. Ya tenía 28 años Gladys Moreno, cuando va a Brasil a grabar su primer disco en San Pablo, en la RGE, y la acompaña esta orquesta maravillosa, que fue la orquesta del maestro Daniel Salinas. El disco se llamó
el álbum, era un álbum de 12 canciones, se llamaba Gladys Moreno, la voz del Oriente Boliviano, 1961. Resulta que el éxito fue arrollador, fue tan grande que el año 1962, un año después de salido el disco, el presidente constitucional en aquel momento de Bolivia, el doctor Víctor Paz Estenssoro, crea una condecoración muy especial que le entrega a su esposa en el Cine Palace, eh, ante el beneplácito del pueblo cruceño. A Gladys Moreno se la condecora y es una condecoración que por única vez se ha hecho en Bolivia. Se la hizo por primera y única vez, que se llamó en la condecoración de embajadora de la canción nacional. eh, el éxito que tenía Gladys, ella misma relata, el éxito que tuve en mi pueblo no es nada en comparación al éxito que tuve en las minas, en Camiri, en el centro petrolero, en las ciudades del interior, en La Paz, en Oruro, Potosí, Cochabamba, un éxito verdaderamente arrollador. Bueno, eso fue el año 62 cuando recibe esa condecoración. Un año después, la empresa del señor Paz Aldunate se llamaba Master Disc. El año 63 aparece la empresa Parlar Disc y era una propiedad del señor Gustavo Pareja y el señor Óscar Aguilar. Por eso se llama par de pareja, Parlar, de Aguilar, Parlar Disc. Y la lleva a Gladys Moreno, la contrata. Primero viene acá don Óscar Aguilar, a quien tuve la suerte de entrevistar y me dio una información, pero maravillosa, que me ha ayudado mucho todo este tiempo para ir deshebrando y ir buscando cosas que me hacían falta conocer. Bueno, don Óscar Aguilar llega a... Ya tenía 30 años, Gladys, 30 años. Cuando grabó su anterior disco en Brasil, 28. En este su segundo disco en Brasil ya tiene 30 años. Y don Óscar Aguilar dice, voy y le propongo viajar a Brasil a grabar un disco que se iba a llamar Bailando con Gladys Moreno, un álbum, 12 canciones. Y su señora madre, que participó de la conversación, dijo, no hay problema, Gladys puede ir, pero yo la acompaño, porque Gladys está comprometida y próximo a casarse, por lo tanto, para evitar habladurías, la voy a acompañar. Entonces tuvieron que llevarla a su mamá, a la señora Hortensia Cuellar, que fue hasta Sao Paulo. Hay fotos de ellos, también de don Óscar Aguilar, cuando se hizo esta grabación. Otro disco que fue una maravilla, según don Óscar Aguilar, se vendió tal cantidad de ese disco que cada vez tenían que pedir más y más y más a Brasil porque lo que llegaba se acababa, ¿no? Fue un éxito realmente notable. Eso fue el año 1963, estaba en pleno éxito del segundo disco de Gladys Moreno, de Bailando con Gladys Moreno, cuando viene el matrimonio con el señor Tomelic. Gladys se casa y a partir de ese momento empieza una larga pausa de 5 años donde prácticamente ella deja la canción hasta el año 1968, cuando el señor Dueri, el propietario de, de, de Discolandia, la contrata. Pero aquí me estaba olvidando de algo que es fundamental. Resulta que cuando graba este disco en 1963, para lo cual fue contratada, Gladys dice, comenta el señor Aguilar, quiero, si usted me permite y lo puede financiar, grabar un disco con música internacional.
Y entonces es cuando se produce la grabación de un disco pequeño de 4 piezas, maravilloso, espectacular, con canciones que en ese momento sonaban en el mundo entero, partiendo nomás del tema Orfeo Negro, era esta película que unos 2 años atrás había ganado el Oscar y ella canta la canción de Orfeo. Y además hay unos pasillos ecuatorianos, hay por ahí un tema maravilloso que es un tema español, La Bien Pagá, espectacular. Bueno, a raíz de la producción de este disco, comenta don Oscar Aguilar que siempre ligado a las disqueras estaban los empresarios del espectáculo. Y cuando escuchan este disco, lo primero que hacen es decir, ¿y cómo? ¿Y esta señora, esta señorita, de dónde es? Es boliviana, ha grabado esto. Nosotros la contratamos y nos la llevamos a Europa, Estados Unidos y la llevamos a hacer una gira para que ella pueda, un contrato de 2 años, por lo menos, por lo menos. Entonces, resuelven reunirse, conversan con ella y con su mamá y la mamá le dice, imposible porque mi hija se está casando y entonces ya está fijada la fecha, entonces no se puede. Y ahí fue donde se descartó una de las más grandes posibilidades de que Gladys vaya a convertirse en la gran cantante nacional fuera del país, donde ya Raúl Shaw Moreno, junto con los Panchos, había conseguido conquistar al mundo con la canción romántica, ya estaba con los peregrinos y todo. Faltaba la parte femenina en que salga afuera y conquiste el mercado internacional. Y esa fue la gran oportunidad, una de las tantas oportunidades que tuvo Gladys de poder salir y grabar afuera, actuar en los principales centros de espectáculo de diferentes países del mundo. Bueno, les decía que después de esto viene el matrimonio, 5 años que ella se retira de la actuación. Fue otro de los grandes errores porque ella de alguna manera corría el riesgo de que con aquella aparecían tal cantidad de artistas, empezaron nacionales incluso, de que haya quedado postergada. Sin embargo, no ocurrió así. El año 68, Dueri de Discolandia le invita a grabar un disco. En realidad, la invita a grabar una serie de discos que se iban a llamar Gladys Moreno, la embajadora de la canción nacional. Y empiezan con un disco maravilloso, acompañado por los Cuatro de Santa Cruz. Graban este disco que es realmente una joya, que empieza a ser difundido el año 69 con un éxito maravilloso. Viene el segundo disco acompañado por los Cambitas y graba el año 73. El año 76 graba un tercer disco, acompañado por el trío Melodía. Y durante todo ese tiempo ella viene realizando actuaciones eh, que duró hasta el final de su carrera a comienzos de los años 80. Para el año 76, Gladys Moreno recibe una invitación. El Banco Interamericano, donde estaba el ingeniero Rolando Aguilera Pareja, que trabajaba en Estados Unidos en ese entonces, la invitan para realizar una actuación en Nueva York y en Washington, y ella va acompañada por la señora Amalia Caro, la pianista, su maestra. Realizan unos shows sensacionales en Estados Unidos y le llueve una cantidad de ofertas, una para ir a la Argentina y grabar discos, otras para volver a Estados Unidos y realizar actuaciones. Y hay una entrevista que le hace la BOA, la Voz de las Américas,
y ella comenta de que sí, es muy entusiasmada, de que va a participar, bueno, de que va a continuar esta carrera. Ya ella estaba ya con algunos años más ya encima, entonces el tema ya era un poquito más complicado, ¿no? Eh, entonces, nada de esto se da, no ocurre nada, todas las ofertas al final fueron desechadas y Gladys no realiza esa grabación que tenía que hacer en Buenos Aires con un gran pianista folclórico de la Argentina. Estaba todo preparado para su grabación. Tampoco vuelve a Estados Unidos. Simplemente continúa en Bolivia realizando conciertos, actuando. Y el año 83 se presenta una última posibilidad para grabar. Esta vez iba a ser una serie. Eran empresarios extranjeros que deciden grabar una serie que se iba a llamar El Disco de Oro de Gladys Moreno, para lo cual se había pensado grabar entre 3 a 4 discos y se lo iba a hacer en Brasil. Viajan a Brasil, lo buscan nuevamente al gran pianista y su orquesta Daniel Salinas, la acompaña a Gladys, graban este volumen 1 del disco de oro y el disco no tuvo ya el impacto que tuvieron los otros discos. Ya se notó que había una caída. Gladys ya estaba por los 50 años, cerca más o menos. Sí, exactamente, tenía 50 años cuando al final, como el disco no funcionó como se tenía pensado, los empresarios decidieron cerrar ahí ese ciclo y al poquito tiempo Gladys Moreno se retira de la música, eh, se despide de su público, reitero, a la edad de 50 años, en el año 1983. Ahí concluye la etapa de Gladys Moreno y su gran éxito, de lo cual hemos ido muy rápido porque hay muchas cosas más que contar. Gladys Moreno fallece a la edad de 71 años el año 2005, el 3 de febrero, y tenía 71 años. Esto ha sido todo por hoy, la primera parte de la vida y obra de Gladys Moreno. Hemos conocido datos clave acerca de su trayectoria musical, de su vida, datos cronológicos muy precisos que vale la pena corregir para evitar confusiones y por supuesto para conocer más de cerca y de manera real lo que fue la vida y obra de Gladys Moreno. Agradecemos al licenciado Jorge Gil Suárez del programa Los Creadores, historiador de la música, por habernos brindado toda esta información y vamos a continuar en una próxima ocasión averiguando más datos acerca de esta gran cantante, gran mujer, Gladys Moreno Cuéllar. Síganos en Radio La Voz Universal 91.2 FM y canal digital LBU, canal 27 Cotas, canal 21 Solo Noticias y las redes sociales de La Voz Universal TV, Facebook, Instagram, TikTok y el canal de YouTube. Conmigo será hasta en una próxima ocasión. Soy Aarón Mariscal y esto es Semblanzas. Conozcamos nuestra historia. Semblanzas.